final de su curso. Ya, pequeños. Entonces nos vamos, ¿cierto?, a revisar el plan de trabajo de esta semana. En el cual consiste lo siguiente, ¿ya? Nos vamos acá. Biología. ¿Qué es lo que vamos a revisar hoy? Hoy vamos a revisar el tema ¿cómo evolucionan los seres vivos? Entonces, vamos a hacer la siguiente actividad, en donde vamos a leer la página 24 y 25 del texto de biología, con el fin de conocer los procesos evolutivos y cómo éste se presenta en distintas evidencias. ¿Ya? Posteriormente, junto con el docente, vamos a revisar la página 26, donde deben dar ejemplos de los conceptos de variabilidad, presión selectivo y reproducción funcional en las distintas especies. Entonces, chiquillos, es imperativo de que tengan su libro de biología. Si no lo tienen, lo pueden en este caso pedir a su profesora para que se lo entregue en digital, o también yo voy a proyectar las páginas del libro para las personas que no tienen ni el libro en físico ni el libro en digital, para que podamos en este caso trabajar en las actividades que estamos viendo. ¿Ya? Así que comenzamos. Acá. Nos vamos, ¿cierto?, a al siguiente concepto que entra en la unidad de biodiversidad y evolución. Ya sabemos en este caso cómo se forman los fósiles, de qué se tratan, dónde los encuentro, cuáles son sus características, los tipos de estratos, sedimentos rocosos, entre otros. Entonces, para poder seguir avanzando en lo que concierne a la unidad de evolución, tenemos que ahora hablar sobre cómo los seres vivos cambian a través del tiempo, ¿cierto? Generando en este sentido un análisis sobre lo que es el ambiente, las condiciones, cómo crecen, viven y se desarrollan. Entonces, para comenzar, vamos a analizar primero esta página, que es la página número 24, la cual dice, en este caso, me entrega algunos datos bastante interesantes. Entonces, chiquillos, la primera actividad es leer la página 24, que es esto, ¿ya? Y no solamente consiste en leer, lean y comprendan y traten de entender qué significan los datos que se encuentran aquí, ¿ya? Si usted entiende los datos que se encuentran aquí, ya, de esto se trata la actividad que vamos a hacer. Entonces, lean estos datos y también en este caso, lean estos dos párrafos, ¿ya? Eso y esto también. ¿Sí? Entonces, página 24, 25 ya vamos a dejar en 6, 7 minutos. Así que comenzamos.
Ya, pequeños, entonces vamos con la revisión de la primera página, y en este sería la página 24. Vamos aquí a disminuir su tamaño. Aquí. Ya, chiquillos, entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que me dice la página, no, o sea, no 24, 24 sobre lo que salen estos datos y las imágenes? ¿Qué quiere decir? A ver. Nos va diciendo todas las partes de cuerpos que han evolucionado y hace cuántos años lo hicieron. Ya, entonces en una primera instancia lo que tenemos acá son algunos órganos, sistemas, ¿cierto? Y en este sentido, características del ser humano que han aparecido desde hace millones de años, posteriormente lo que ha en este caso aparecido actualmente y cómo se expresa a través de lo que se refiere a la comunicación, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo sentir, entre otras cosas, ¿ya? Bien. Por ejemplo, nosotros tenemos acá este dato. ¿Qué querrá decir sistema nervioso 580 millones de años atrás, chiquillos? ¿Qué quiere decir eso? A ver. Que el sistema nervioso se creó hace 500 millones de años atrás. Ya. O sea, hay evidencia fósil desde hace 580 millones de años atrás de que existe un sistema nervioso. ¿Ya? Ese sistema nervioso que existió hace 580 millones de años atrás, ¿es igual al de ahora en el ser humano o es distinto? Yo Es creo que distinto debe Yo porque creo ser que es distinto. distinto, evolucionó. Ya. Al chat y todos dicen, es distinto, es distinto. Vamos al chat. ¿Qué dice el chat? El chat dice, es diferente. Sí, ya en ese caso hay un consenso general, chiquillos, de que lo que estamos observando aquí, ¿cierto? Es que hace 580 millones de años atrás no existía el ser humano, de partida, ¿ya? Existía otras clases de seres vivos, en este caso por la datación, eran invertebrados y algunos primeros peces, ¿ya? Por lo cual, cuando hablamos de sistema nervioso, hablamos de organismos vertebrados, en este caso son todos los animales que generan huesos, y hablamos, ¿cierto?, de que su aparición inicial, esto pudo haber sido mucho antes, pero ¿quién entrega esta información, chicos? ¿Qué cosa me dice, hace 580 millones de años atrás apareció el sistema nervioso? Los fósiles. Los fósiles, muy bien, ¿ya? El registro fósil me indica que el más antiguo fósil de un vertebrado se encontró hace 580 millones de años atrás, en donde poseía un sistema nervioso. Ya. El segundo texto dice aquí, el tamaño actual del cerebro es de hace 500.000 años atrás. ¿Qué quiere decir esto? que el cerebro tuvo cambios en medio de esos años o que pudo haber crecido. Ya. Me dice usted que el tamaño actual dice actual, o sea, mi cerebro de ahora, ¿era igual al cerebro de las primeras personas que existieron acá en la Tierra hace 500.000 años? No. Se dice que desde hace 500.000 años el cerebro tiene el mismo tamaño que tenemos ahora. Entonces, las personas que existieron hace 500.000 años atrás, ¿pudieron haber tenido las mismas capacidades, por ejemplo, de inteligencia que nosotros? No, Pudieron haber tenido las mismas capacidades.
Esa es la pregunta. Sí. No es que las hayan tenido, sino que pudieron haber tenido. Sí. 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 Sí, ya, porque el cerebro en este caso es el que controla lo que son nuestras acciones, sistema nervioso, que lo van a ver en segundo medio, y además, ¿cierto? Si me dice acá que el cerebro actual es el mismo desde hace 500.000 años, todos los seres humanos que provengan desde ese momento no han sufrido como una evolución a nivel cerebral mayoritariamente en crecimiento, ¿ya? Por lo cual yo puedo presumir de que en este caso también pudieron haber sido tan inteligentes como nosotros actualmente, solo que ellos antes no tenían teléfono, móvil, ni vehículo, ni nada, pero ya partieron con una base que es la misma que tenemos nosotros. Expresión simbólica, ¿qué quiere decir esto, chicos? Las expresiones faciales que tenemos, ¿Expresiones qué? faciales. No, o sea, ya sí, las expresiones faciales también generan lo que en este caso habla de expresión, pero expresión simbólica se refiere a otra cosa. ¿Qué creen ustedes? Los gestos que uno hace cuando habla. No, pero también está relacionado a eso. Por ejemplo, cuando usted habla con gestos, cuando habla, por ejemplo, así como La tristeza, alegría y todo eso, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que trata de... Usted está tratando de... transmitir esa emoción. Ya, pero eso tiene un nombre. ¿Qué estoy tratando de hacer? Con otra persona, estoy ¿De tratando expresarse? de expresarse. ¿Expresarse? Y eso tiene otro nombre, más que engloba todo. Este, Interactuar. también, pero tiene otro nombre. Y estoy tratando de... Ah, Hablar. ya, hablar. ¿Y para qué yo quiero hablar? ¿Para qué yo quiero hablar? Para poder... Comunicarse. Eso, entonces cuando hablamos de expresión simbólica, hace 100.000 años atrás nosotros ya tenemos evidencia fósil, en este caso no de un ser vivo, sino evidencia en lo que son piedras, lo que son tablillas, lo que es en este caso porcelana, de que el ser humano ya generaba un medio de comunicación, ¿ya? Así que en ese sentido, a esto se refiere el término expresión simbólica, a través de, como dijo su compañera, gestos, a través de dibujos, a través, en este caso, de palabras, yo ya estoy generando una comunicación. A eso se refiere con esto. Muy bien. Esto, ojos, ¿qué quiere decir? División binocular. ¿Las pupilas? Las pupilas es una parte del ojo o es el ojo. El cambio de visión, de cómo puede ver una persona. Más que una persona, un ser vivo, bien, ¿ya? En este caso, cuando se habla o se refiere a una visión binocular, se refiere a esto. Cuando una persona está aquí, ¿cierto? O sí, y tiene sus ojos al frente, y en este caso pegados. Genera una visión de casi 130 grados. A eso se refiere con visión binocular. Esta persona ve todo lo que en este caso, lo que está frente de él. Todas estas cosas él las puede ver, ¿ya? En cambio, ¿cómo eran los seres vivos antes? Por ejemplo, voy a hacer esto. ¿Qué representa esto, chicos? Un pez. Un pez, eso. ¿Los ojos de los peces los tiene al frente o los tiene a los lados? A los lados. A los lados. Por lo cual, ¿cómo es la visión? ¿Es binocular o en este caso es lateral? Lateral. Lateral. Lateral, entonces pues, solamente puede ver lo que está a sus lados. ¿Usted podría acercarse a un pez sin que éste lo vea? Sí. Sí, Si me acerco de frente. de frente. Claramente el pez siempre está haciendo este movimiento, ¿ya? Entonces claramente él puede ver su frente, pero si está quieto, en este caso no lo podría ver. Lo mismo pasa con los caballos, con las vaquitas, que sus ojos son, en este caso, Con la muy... gallina. Con las gallinas también, que en este caso son muy laterales, por lo cual usted siempre va a ver la gallina haciendo esto. ¿Por qué? Porque en este caso no tiene una visión binocular. Entonces, esta visión binocular, ¿qué quiere decir? Que es la visión actual que tiene en este caso gran parte de los mamíferos, ¿ya? Bueno, no,
En este caso los herbívoros no tienen esta visión binocular. Pero gran parte de los mamíferos, también algunas aves, reptiles y así sucesivamente. Y ahí está la evidencia fósil. ¿Por qué? Porque se encontró un cráneo de un animal, en este caso, que puede tener la visión al igual que nosotros. Vértebras, ¿qué quiere decir este dato y qué quiere decir el de abajo? A ver. Cambio de postura de la espalda. Ya, en este caso, cambio de postura de la espalda. ¿Qué quiere decir a eso se refiere este concepto que usted me plantea? ¿Pérdida de cola? Pérdida de cola se podría decir porque el ser humano proviene del mono y va evolucionando y el mono tiene una cola. En este caso, cuando hablamos de cola, ¿para qué los seres vivos utilizan la cola? Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Qué cree usted? ¿Como para estabilizarse o no? Sí, sí, muy bien. La cola en este caso puede utilizarse para estabilizarse. Ahí vamos a hacer un macaco. Macaco. Monito. Eso ahí. Monito Madagascar. Ahí está. Entonces la cola puede ser para estabilizarse, ¿cierto? Para dar equilibrio e incluso existen animales que su cola la utilizan como una quinta extremidad. Entonces, como dijo su compañera, la pérdida de la cola ya no permite que este ser vivo, en este caso, puede trepar de mejor manera a los árboles o sea, sin cola. ¿Qué creen ustedes? No puede porque le servía como quinta extremidad, entonces le ayudaba más a agarrarse. Exacto, entonces ya tenemos lo que su compañera mencionó, de que la postura de este ser vivo cambió, ¿ya? Ya de moverse a árboles, probablemente, ¿dónde se movía más? ¿En la Tierra? En la tierra. Entonces, estamos hablando de que una pérdida de cola se atribuye a de que este ser vivo, de pasar a los árboles, pasó a, en este caso, a movilizarse en un medio terrestre, ¿ya? Muy bien. El registro fósil habla de que esto ocurrió hace 23 millones de años. Y 525 millones de años, ¿qué quiere decir esto de vértebras, chiquillos? ¿Aparecieron los primeros animales? Terminé la frase. ¿Aparecieron los primeros animales Vertebrados. ¿Vertebradas? Es vertebrado, ya que en este caso ya poseían una columna vertebral y extremidades. Ahí está. ¿Y qué se atribuye esto a los primeros peces? ¿Ya? Placenta. ¿Qué quiere decir esto? A ver. ¿Qué quiere decir el concepto de placenta, chiquillos? Aquí. ¿Que la placenta se creó hace 90 millones de años? Ya. ¿Y para qué sirve la placenta? Para el embarazo. Para el ¿Dónde embarazo. está el feto? Al bebé, sí. Nutrientes al bebé. Ya. Es donde está el feto. Donde está el feto, donde se almacena el feto y donde crece, en este caso, el embrión y después posteriormente transformarse en feto. ¿Cómo existe la evidencia de esto? La placenta, ¿ya? ¿En qué clase de animales ustedes creen que se presenta la placenta? En este caso, los peces. Anteriormente tenemos aquí anfibios. Después tenemos reptiles. Mamíferos. Eso. Y posteriormente llegamos a los mamíferos, en donde los mamíferos, en este caso, son los principales animales que generan
Placenta. 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 Entonces, dígame. ¿Alguien dijo profesor? ¿No? 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 Ya. Entonces, si la placenta apareció hace 90 millones de años, significa que se han encontrado restos fósiles de qué animal? Peces, anfibios, reptiles, mamíferos. ¿Mamíferos? Mamíferos, ¿ya? O sea, ya hace 90 millones de años atrás, incluso los mamíferos ya estaban presentes junto con los dinosaurios. Ya tenemos en este caso un registro fósil de los primeros mamíferos y también si existían estos mamíferos se atribuye en este caso a lo que es el proceso de una cadera en donde tenía en este caso la salida y donde se alojaba el útero para poder crecer y dar en este caso a una cría viva a través del proceso de placenta. Así que, very good, muy bien. ¿Qué significa acá el uso de herramientas, chiquillos? Cuando ellos aprendieron a crear herramientas para poder defenderse. Eso, ¿qué tipo de herramientas se han encontrado? A ver. Martillos creados con piedras. Ya, muy bien, lo vamos a dibujar aquí. No sé qué más. ¿Hacha? Como de hechas de piedra, para cortar Ya. cosas. Muy bien, el hacha y el martillo, aquí está. ¿Qué más? ¿Qué otro utensilio creen que necesitaban? Una lanza. Como, una lanza, que es aquí que se corta la punta y se vuelve filosa en la lanza. Es una lanza, ahí está, ¿ya? Generalmente las lanzas eran de madera, por ende, ¿qué es lo que se conservaba en la lanza? ¿Se conservaba lo que era la madera o la punta de piedra? Una punta de piedra. La punta de piedra, muy bien, ¿ya? También se han encontrado flechas y también se han encontrado esto. A ver si lo reconocen. Collares con dientes de animales. Eso, muy bien. Son accesorios que en este caso pueden ser o haber sido utilizados como joyas o también como reservas de puntas para estos otros utensilios. Entonces aquí tenemos joyas. Muy bien. Y también utilizaban ciertos accesorios como cuchillos, otros como cuchara y así sucesivamente. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. O sea, en este caso, los antecesores del ser humano hace 3,3 millones de años, ¿ya utilizaban en este caso estos utensilios pequeños? Lo comenzaron a usar, sí. Sí, muy bien. Extremidades, ¿qué quiere decir esto? A ver, y bipedismo. Bípedos no es que caminan en dos patas. Exacto. En este Ya, caso, entonces ellas comenzaron a caminar hace 7 millones de años. hace 7 millones de años, ¿cierto? Hay un registro fósil que indica de que los seres primitivos, que en este caso son los ancestros de los seres humanos, en este caso de sus 4 extremidades, se irguieron y ya empezaban a desplazarse en sus extremidades inferiores, ¿ya? La pregunta es, ¿por qué creen que esos seres vivos tuvieron que erguirse para poder desplazarse? Y la segunda pregunta, ¿qué evidencia ustedes creen que se atribuye al bipedismo? Y esa evidencia la trabajamos en clases. La primera o segunda clase de biología, en marzo. A ver si se acuerdan. Hay evidencia de barro. Esta es como una evidencia de que empezaron a caminar en dos piernas, ¿no? O sea, en las extremidades, con 2 extremidades, no con 4. Eso, muy bien, usted se acordó en este caso de las huellas de Lotoeli,
Lo vimos en la primera Sí. o segunda clase de biología, en donde quedaban marcadas las pisadas, en este caso de los seres primitivos, que en este caso se atribuye a el ancestro de los seres humanos, porque se observaba, ¿cierto?, de manera guiada que el desplazamiento era así. Y quedó marcado esa huella, ¿ya? Y ese bipedismo o esa huella se atribuye hace 7 millones de años atrás. Y la aparición de extremidades hace 400 millones de años atrás, ¿qué quiere decir esto, chiquillos? ¿Qué quiere decir eso de las extremidades? Extremidades. Esto es el concepto de las extremidades, ¿cierto? Habla de que los primeros seres vivos ya, en este caso, que presentaban extremidades, presentaban, en este caso, si yo soy un pez, ¿cuáles son las extremidades que debiese presentar, chiquillos? Aletas. Aletas. Aletas, Las ¿ya? Las aletas también se relaciona al concepto de evolución de extremidades de los seres vertebrados, que tenemos huesos. Y en este caso, hace no solamente peces, sino posteriormente la línea evolutiva habla de que después de los peces aparecieron anfibios, después reptiles, mamíferos, y aquí paralelamente aparecieron aves. Por ende, las extremidades, ya hablamos de peces anfibios en esta época. ¿Sí? ¿Alguna duda de lo que hemos revisado en esta página, chiquillos? Porque la información se ve fácil, pero hay que entender lo que yo estoy leyendo. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda de los No, presentes? profe. no, Ya, pequeños. Entonces, pasamos, ¿cierto?, a la página número 25. ¿Qué me explican de estos dos párrafos que salen aquí? Párrafo 1 y párrafo 2. Dice que todas las especies de seres vivos descienden de otra. Ya, en este caso, todos los seres vivos descienden de una preexistente, por lo cual, para que aparecieran, por ejemplo, aquí los anfibios, ¿qué ser vivo debió haber estado antes de ellos? Los peces. los Los peces. peces, ¿ya? Entonces, después, antes de los peces, debió haber estado un ser invertebrado. ¿Y este ser invertebrado debió haber sido terrestre o marino para que aparecieran los peces? Marino. 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 Y posteriormente este invertebrado salió de células eucariontes. ¿Estas células eucariontes eran terrestres o marinas? Marinas. Y así Marinas. sucesivamente. Aquí tenemos, ¿cierto?, una célula procarionte, y así va con la línea evolutiva. Entonces, lo mismo que dice acá, todos nosotros provenimos de un ser preexistente, ya que existió hace miles de años atrás. Y eso no es una cosa o un concepto de creer, está la evidencia a través de los fósiles. Es por eso que es importante que usted conozca los fósiles, porque nos entrega esa información, ¿ya? Dice aquí, todas las especies de vivos descienden de otras, y así sucesivamente hasta las primeras células. En este caso, las primeras células que tenemos acá son células, no se entiende nada, pero para las personas que no todos deben ver el video, las células procariontes que se encuentran aquí son las primeras células que aparecieron hace 3.600 millones de años atrás. La continuación transformación, o sea, la continua transformación ha permitido la mantención de la vida
heterogéneos y cambiantes ambientes de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que las condiciones del clima en la Tierra han ido cambiando o han sido estables. Cambiando. Cambiando, Cambiando. ¿cierto? Que han Siempre ido han sido cambiando. cambiando desde agua, después, ¿cierto? Tierra, agua, tierra, y eso habla con cambiantes ambientes en la Tierra. El párrafo 2, ¿qué quiere decir? Que hemos heredado características diferentes de diferentes momentos, en diferentes momentos de la historia. Así, años de diferencia, y nos fuimos creando con el tiempo al humano actual que estamos ahora. Ya, entonces dice, como usted lo menciona, así los seres vivos heredamos características que han surgido en diferentes momentos de la historia. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué nosotros hemos heredado de nuestros antecesores? El cabello. El cabello. ¿Qué más? De lo que ustedes ven aquí, por ejemplo. Células, glándulas mamarias. Glándulas Lugar a comida. mamarias. Muy bien. En este caso, las glándulas mamarias se atribuyen ¿a qué ser vivo? Reptil, ave, mamífero, ave. Mamíferos. ¿A quién ¿A quién? A los Los mamíferos. mamíferos. A los mamíferos. Entonces aquí tenemos un nuevo dato. ¿Cuál es la primera evidencia de aparición de mamíferos, chiquillos? ¿Cuántos años Hace atrás? 250 millones de años. Exacto, ¿ya? O sea, hace 250 millones de años ya existe evidencia de que existían las glándulas mamarias, ¿ya? Y posteriormente ya hablamos de la aparición de primeros mamíferos primitivos. O sea, imagínense la antigüedad de los primeros mamíferos en relación que en este caso ya convivían con dinosaurios. ¡Wow! Dinosaurios. ¿Ya? Y ustedes ven acá células. Las primeras células aparecieron hace 3.600 millones de años y las células con núcleo, que en este caso, ¿cómo se clasifican? ¿Eucariontes o procariontes? Eucariontes. Eucariontes, las que tienen núcleo, ¿ya? Núcleo es, en este caso, eucariontes. Imagínense, tuvieron que pasar 1.600 millones de años para que nuestra célula procarionte tuviera un núcleo. O sea, estamos hablando de infinidad de años para que en este caso se observara un proceso de evolución. Entonces, estos son núcleo, es una célula eucarionte. Listo, chicos. Vamos acá a responder algunas de estas preguntas. Dice, ¿cuál es la característica humana más antigua? ¿Cuál es la más reciente, según los datos aquí que se nos entrega? Por ejemplo, ¿cuál es la más antigua? Humana, ¿ya? No de los seres vivos. ¿Cuál es la característica humana de todos los datos que hemos leído aquí? Las células. Por ejemplo, ¿las células solamente se encuentran en los seres vivos? O sea, ¿en solamente los humanos? ¿O todos los seres vivos tienen células? Todos. Todos. Entonces aquí me dice humana, que sea humano. ¿Cuál es el dato más antiguo que ustedes ven aquí en estas dos páginas? Que es, en este caso, es el dato más antiguo para los humanos. A ver. ¿Extremidades? Extremidades, a ver. 400 millones de años. Ya. Aquí las extremidades en este caso, si hablamos hace 400 millones de años, estamos hablando de que estamos en una época donde está la transición entre peces y anfibios. ¿Son las mismas extremidades que los seres humanos? No. No. El tamaño cerebral. Eso, ya. El tamaño cerebral, ¿este es el más antiguo o el más reciente? El más antiguo, porque los ojos los tienen todos los seres vivos.
o la mayoría de los seres vivos, pero el cerebro, bueno, también no. Ok, sí, no, chao. Ya, este dato no es el más antiguo, sino ese es el más reciente, ¿ya? El más reciente en este caso es el tamaño actual de nuestro cerebro. Este es el más reciente. Porque dice 500.000 años. Exacto, ¿ya? Ni siquiera tiene 1 millón de años. El más antiguo, pequeños, que se atribuye a los seres humanos acá, es esto, glándulas mamarias, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos glándulas mamarias y tiene la misma función que en un elefante, en un ornitorrinco, en este caso en una gatita, un gatito, es la misma función, ¿ya? Es una glándula que se encarga de fabricar ¿qué cosa? ¿Qué es lo que secreta o fabrica o sintetiza mi glándula mamaria, chiquillos? Líquido lactante. Líquido lactante. O el nombre más común, ¿cierto? Es Leche. leche, ¿ya? Líquido lactante con lactosa. Muy bien. Listo. Oh, ahí sí. Dice, ¿qué importancia tienen los fósiles como evidencia de evolución de las características de los seres vivos, chiquillos? ¿Qué importancia tienen los fósiles? A ver. Podemos ver cómo vivían, cómo era su forma de desplazarse, de... ¿Eso? Eso, exactamente. No solamente me indica los años en que existieron, sino también me indican cómo, en este caso, era su forma anatómica, cómo se desplazaban, a través de los dientes yo puedo observar ¿Lo que ¿Lo que comían? comían? lo que comían exactamente. O sea, yo miro la dentadura de un vertebrado y yo puedo saber exactamente cuál era su dieta. Entonces, en ese sentido también el registro fósil me entrega muchos datos que yo puedo extraer de ellos, ¿ya? Bien. Dice, el cerebro y la placenta provienen de distintos ancestros. ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Qué creen? ¿Dónde proviene el cerebro y la placenta? ¿Vienen del mismo ancestro o de distintos ancestros? No, vienen de ancestros evolucionados, por la diferencia de años. Ya, pero eso quiere decir que provienen del mismo ancestro. Ah, bueno, sí, de un ancestro evolucionado, no, de un ancestro evolucionado, ¿no? Ya, sabemos que debieron haber evolucionado, pero la pregunta aquí, ¿provienen de distintos ancestros o del mismo? Al final vendrá del mismo. Del Sí, mismo. ¿no vienen los mamíferos? Exactamente, entonces el cerebro y la placenta provienen de distintos ancestros. No. ¿Por qué? Porque la línea evolutiva habla, en este caso, como lo muestra aquí el registro fósil de los huesos, habla de que un mamífero, aquí, ¿cierto? Un macaco, ahí, colita, ¿ya? Ya era un mamífero, por ende este mamífero, ¿qué es lo que tenía? Tenía placenta, tenía cerebro, tenía todo lo similar a un ser humano. Posteriormente, este macaco, o sea, en realidad Darwin, todos creen que nosotros provenimos del mono, pero en realidad no provenimos del mono, sino venimos de un familiar muy parecido al mono, ¿ya? Pero no del mono derechamente. Entonces, olviden eso del macaco. Esto lo vamos a colocar así como un primate primitivo. Ahí. Primate primitivo. Primate. ¿Ya? Que en este caso se le conoce como procónsul. El procónsul es el primer primate en la línea evolutiva que se atribuye, en este caso, al ser humano. ¿Ve? Hay patitas cortitas, su colita, ahí muy bonito. Posteriormente evolucionó, ¿cierto? Ahí apareció el género Australopithecus. Australopithecus, y después apareció el género Homo. En este caso estamos nosotros aquí, en el Homo sapiens sapiens. Ese es el género que nosotros tenemos actualmente. Y el Australopithecus acá, como dice aquí,
El cerebro y la placenta provienen de distintos ancestros. El Australopithecus, si ustedes ven, ¿cuál es la diferencia al procónsul, chiquillos? Camino en dos patas. Ya, O pies. ya se estaba desplazando, en este caso, de manera erguida, ¿ya? Y en este caso tenemos acá al Homo erectus. En la transición de esto, Homo erectus. ¿Por qué creen que se llamaba erectus, chiquillos? porque caminaba derecho. Porque ya, muy bien, ya caminaba en este caso perpendicularmente a lo que es la Tierra, ¿ya? El desplazamiento en donde este ser vivo se movía. Por ende, ya el Homo erectus generaba en este caso la posición de lo que ustedes ven aquí, que es la pelvis. ¿Y ustedes por qué creen que está este agujero aquí, chiquillos? ¿Qué es lo que pasa por este agujero en la pelvis? El bebé. El bebé, aquí se aloja el útero, por ende, para yo identificar si un esqueleto es macho o hembra, el esqueleto, en este caso la pelvis de un macho, debe ser más grande o más pequeña. Más pequeña. Más pequeña, en cambio la pelvis de una mujer es más ancha y en este caso es más ancha y más grande su apertura aquí en lo que es el proceso de parto. Muy bien, y así nosotros podemos describir este procedimiento. Hasta aquí, ¿dudas? No, En el chat, a ver, chat. Es diferente. No, profe, no, no. Muy bien. Profe, en esta clase vamos a tener que mandar los planes de trabajo o lo vamos a hacer todo en clase. Chiquillos, al igual que en química, ya esta semana no se envía nada. Ya esta semana es para que ustedes descansen, para que ustedes estudien, para que ustedes puedan ver los videos de las clases grabadas. ¿Sí? Esta semana no tienen que enviar ninguna cosa. A mí por lo menos. Y el En lunes, biología ni en química. ¿Mm? el lunes no. El lunes no se envía nada. No, como vuelvo a ¿No? repetir, no se envía nada de esta semana, nada, 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 nada. La otra semana vamos a hacer un repaso, vamos a revisar porque posteriormente hay que programar la prueba, ¿ya? Así que en ese sentido no se preocupen, no, como vuelvo a repetir, no van a tener que enviar nada, pero sí lo que les recomiendo es que vean los videos grabados, si es que no entendieron. Si entendieron todo, bien, pueden leer el libro nuevamente y se van a acordar de lo que hemos trabajado en clase. Pero si no tiene mucha claridad, les recomiendo que vean los videos grabados. ¿Ya? Eso. Ya chicos, vamos con la primera parte de la clase, que recién ahora comenzamos la clase. Dice aquí, en 1831, el naturalista inglés Charles Darwin, dice, considerado el padre de la evolución, emprendió un viaje a bordo del navío HMS Beagle. Durante esta travesía examinó animales y plantas de diferentes partes del mundo y fue forjando sus ideas sobre la transformación de las especies. Chiquillos, 3 minutos, porque esto es rapidito, miren. Lean esto, por favor, y piensen en lo que ocurre aquí, ¿ya? 3 minutos. ¿Por qué? Porque tenemos que responder estas preguntas 2, A y B.
Ya pequeños. Entonces, a ver, ¿quién me puede explicar qué es lo que trata de, en este caso, mencionar o presentar en este trabajo? Bueno, o sea, en este experimento que se plantea en el libro. A ver qué dice el chat. Profe, yo Profe, acabo de entrar. Oh, ya, Raúl Ordaz, tienes que ver la clase grabada. Ya, lamentablemente la clase se nos acaba en 7 minutos, así que no puedo hacerte un resumen de lo que hemos trabajado. Pero sí está grabado, así que te recomiendo ver la clase. Ya, volvamos acá. Dígame. profe, yo puedo responder. Sí, Aquí lo que nos quiere dar a entender es, o sea, qué tipo de pico comía cada alimento. Que uno era más grande, otro era en forma líquida y otro era así más pequeño. ya. En este caso, la pregunta es, para todos, ¿todos los seres vivos tenemos las mismas estructuras para comer? No, No. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos todos los seres vivos las mismas estructuras para comer? no tenemos la misma mandíbula y diente. Ya, bien, pero Porque ¿por qué? algunos son más fuertes y como que comen cosas más grandes que nosotros. Sí, Porque perfecto, venimos pero de, porque venimos de distintos ancestros. sí, bien, pero ¿por qué? ¿Por qué? Está cerca, pero muy buen punto lo que usted planteó, que venimos de Porque nuestros distintos... ancestros comían cosas diferentes. Eso. ¿Y por qué creen que comían o consumen distintos alimentos, chiquillos? ¿Qué es lo que proporciona esa diferencia de alimentos? ¿Qué cosa? Distinto tamaño bucal. Sí, exactamente. O sea, yo voy a generar una boca grande si como cosas grandes, ¿me entiende? Entonces, pero ¿qué es lo que provoca de que estos, en este caso, el alicate, ¿cierto? El gotario y la pinza generan como distintos picos, haciendo esa analogía? ¿Por qué yo observo distintos animales con distintas estructuras para comer? ¿Qué es lo que Porque provoca eso? comían cosas distintas. Comían cosas distintas. Sí, pero ¿por qué comían cosas distintas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que provoca? Porque Por la algunos fuerza de su tenían mandíbula. Eso. Esto es como un círculo vicioso. Comen cosas distintas por su mandíbula, comen cosas distintas por su mandíbula. Está Por bien. la fuerza que tiene su mandíbula, algunos son más fuertes que otros. Otra vez círculo vicioso, otra vez fuerza de la mandíbula. Ya, pero Porque ¿por su qué? cuerpo necesita cosas diferentes, nutrientes diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué necesita cosas diferentes, nutrientes diferentes? ¿Por qué? Porque tiene estructuras diferentes. Por su distinto tamaño. Ya, ¿por qué son de distinto tamaño? ¿Por qué tienen estructuras diferentes? ¿Por qué necesitan alimentos diferentes? Porque vienen de distintos ancestros. Porque vienen de distintos ancestros. Ahí tenemos el Son 80% distintas de la especies. respuesta. ¿Mm? Son distintas especies. Porque eso, uy, el 90% respondía, ya. Pero falta un detallito. Aparte que son distintas especies, vienen de unos ancestros totalmente distintos, pero ¿qué? ¿Qué es lo que descubrió Charles Darwin al viajar por el mundo, chiquillos? Porque aquí dice, plantas de diferentes partes del mundo. Esta es la parte que yo en este caso tengo que recalcar como importante. ¿Por qué en este caso, a pesar de que son aves, ya, son aves, tienen un ancestro común, pero ¿por qué tienen picos distintos? Porque ustedes me dijeron, necesita alimentos distintos, perfecto, porque tienen un ancestro distinto, un ancestro común, pero que en este caso se ramificó. ¿Pero por qué? ¿Por qué existen tantas distintas clases de aves? Porque algunos son carroñeros, otros comen plantas. Sí, eh, en este caso me está Dependiendo de la evolución en que van. ¿Se emparejaron con muy otra especie? cerca, pero no. ¿Ah? ¿Se emparejaron con otra especie? Puede ser, generando un concepto de hibridación, pero no necesariamente. Les Dependiendo de queda, la transformación de la especie. ya, pero ¿por qué esa especie se transformó? ¿Qué es lo que provocó esa transformación? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué Evolución. hace? La evolución. ¡Ay! Sí, El sí, cambio de sí. ambiente. Ahí está. Eso es. ¿Qué es lo que descubrió Charles Darwin? Que en este caso, distintas partes del mundo tienen las mismas condiciones ambientales, chiquillos. No, tienen No, distintos climas. Distintos climas, por lo cual, si hay distintos climas, ¿hay distintas clases de alimentos? Sí. 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 Si hay distintas clases de alimentos,
¿el pico de estas aves deben ser igual para todas o diferentes? Diferentes. Diferentes, ¿cierto? Que en este caso parte con una estructura básica con un pico superior e inferior, pero otros pueden ser más largos, otros pueden ser más cortos, otros pueden ser más anchos, otros pueden ser encurvados. Todo depende, en este caso, de los recursos que se encuentren en el En el ambiente. en el ambiente. Entonces aquí el ambiente o el ecosistema me genera, en este caso, la biodiversidad y la diferencia de estas especies. ¿Ya? No olvidar eso aquí. Es que costó sacarle la respuesta. Dice, plantea una hipótesis sobre qué tipos de alimentos consumirá cada ave. ¿Ya? Compruebe su hipótesis simulando la recolección de alimentos utilizando la herramienta. O sea, aquí está claro que, por ejemplo, el alicate, ¿cuál es la mejor herramienta que puede, o sea, cuál es el mejor alimento que puede seleccionar el alicate aquí? De estos Los tres. fideos. Los fideos. Entonces este A de alicate. El gotario, ¿cuál de estos dos? El agua. El agua. La agua, ¿cierto? Y la pinza, La liga. la liga. ¿Ve? Entonces tenemos que esto simula tres distintos tipos de alimentos para una misma, en esta clase de animal, que en este caso son aves, pero que tienen estructuras para poder recolectarlas distintas. Dice, ¿en qué medida la forma de las herramientas influyó en la captura de los alimentos, chiquillos? O sea, la forma de, en este caso, de lo que es la mandíbula o el pico o lo que sea la estructura para sostener el alimento, ¿se especializa para el alimento que consumen? Sí. Sí, Sí. porque se acostumbraron a... No, o buscaron una forma de poder como agarrar esa liga con su pico, algo así. Sí, bien hecho. En este caso, como ustedes dicen, tampoco está mal, se acostumbraron. En este caso, se moldearon y evolucionaron en base a ese tipo de alimentos. ¿Ya? Ya, pequeños, ¿entendieron el juego? Los felicito, bien. Ya. La idea es que en este caso lean esta parte de variabilidad, presión selectiva, reproducción diferencial y observen esta imagen porque la próxima clase voy a preguntar por un ejemplo de esto. ¿Ya? No tienen que enviármelo a mi correo, pero háganlo en su casa. Un ejemplo, lean esto y denme un ejemplo, porque lo voy a preguntar el próximo jueves. ¿Ya? Eso, pequeños. Vamos a dejar de compartir. Y en este caso son distintas razas. Exactamente, pueden ser distintas razas, porque tienen nutrientes diferentes según la necesidad del cuerpo. Sí. Pero en este caso el ambiente es el que determina los recursos que se van a encontrar y además cómo las distintas especies van a poder alimentarse de eso. Distintas dietas. Muy bien, señor Akiro. Ya, chiquillos, un gusto tener clase con ustedes. Revisen la clase grabada, siempre hay que revisar las clases, estudien, porque es la única manera de que puedan aprender. Sin nada más que decir, me despido. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.